Hola chicos, bienvenidos a sus clases virtuales con el profesor Jan. Hoy es un hermoso día para aprender. Y el tema del día de hoy es la identidad personal y la persona adulta. Acompáñenme. Empecemos. El primer tema es la identidad personal. Para esto hay que hablar de la autoafirmación. Durante la adolescencia las personas van formando y reconociendo su identidad. Un adolescente demuestra que tiene una identidad constituida cuando se siente seguro de sí mismo y toma decisiones de manera autónoma. Por ello es importante estas dos cualidades que sentarán las bases de la identidad personal. La identidad tiene dos dimensiones, la individual, que podríamos decir que es el conjunto de características que distinguen a una persona como si fuera un ser único, y la dimensión social, que va a tener mucha influencia dentro de la construcción de la identidad personal. El psicólogo polaco Henry Tajfel nos dice que la identidad social surge cuando la persona se reconoce como miembro de un grupo, como la familia, los amigos, la escuela, los compañeros de trabajo, en los que se van a afrontar a problemas y van a aprender a resolverlo. Justamente este tipo de experiencias son las que van a crear vínculos de solidaridad y compromiso, como de seguro muchos de ustedes lo tienen con los compañeros o sus amigos en sus salones. Y si nos damos cuenta, esto trae beneficios a ambos lados, porque en el individuo activa lo que es la solidaridad, la responsabilidad, el compromiso, y por otro lado el individuo se ve influenciado por todos los demás integrantes del grupo, como de seguro tú lo has experimentado al ver que tu salón toma una decisión en torno a un tema y todos aceptan la medida y la apoyan. Hablemos ahora sobre los grupos y el compromiso que se genera en torno a ellos. Cuando en un grupo el compromiso es mínimo, los miembros llegan solamente a tener una observación pasiva, no se van a involucrar. Pero cuando el compromiso es mayor, ahora sí va a haber una participación activa y cada grupo va a fijar sus propios límites, ya que se empiezan a establecer qué cosas están permitidas y qué otras están prohibidas. Y si se transgrede alguna de las prohibiciones, pues van a elaborar sanciones. Existen tres sistemas que intervienen en el funcionamiento de los grupos, que está determinado por el nivel de compromiso. El primero es el sistema de personalidad, que se agrupan en torno a las cualidades o a las características de los miembros. Es el caso, por ejemplo, de los grupos de estudio. El segundo es el sistema social. En este tipo de grupo ya se establecen normas y tradiciones, así como sistemas de control que van a definir el funcionamiento del grupo. Y finalmente el sistema cultural, que es una agrupación en las cuales ya va a crearse un conjunto de creencias comunes y elaboración de signos o distintivos que los diferencien de los demás grupos. Por ejemplo, la población peruana, que tenemos nuestras propias características, símbolos, himnos y distintivos solamente de nosotros. Ahora hablaremos sobre la comunicación interpersonal, que es el intercambio de mensajes entre dos o más personas con la finalidad de alcanzar un objetivo. Y que cuando esta comunicación es buena, va a favorecer el bienestar emocional, ya que podremos entendernos a nosotros mismos, y el bienestar social, ya que podremos comunicarnos con las personas que nos rodean.
Para establecer una buena comunicación es necesario desarrollar los siguientes hábitos. Primero, los prejuicios. No hay que tener prejuicios. Se trata de comprender el modo de pensar de las otras personas. Segundo, hay que buscar siempre la verdad. Conlleva no confiar del todo lo que nos dicen y siempre tratar de constatar, buscar por nuestra propia cuenta lo que es la verdad, corroborar lo que se nos ha dicho. Tercero, hay que saber escuchar. Implica comprender lo que nos dicen a pesar de que quizás no estemos de acuerdo con lo que escuchemos. Y por último, y no menos importante, es ser empáticos. La empatía es primordial, ya que es la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona para poder comprender, entender sus sentimientos y qué es lo que nos quiere expresar. Hábito que está hoy en día muy olvidado por el peruano. Los sociólogos, que son los profesionales que se encargan de estudiar el desarrollo y la evolución de los grupos sociales, han denominado a cierto grupo de jóvenes como tribus urbanas. Este tipo de grupos se da cada cierto tiempo y sobre todo ha tenido una gran presencia a lo largo del siglo XX y en el siglo XXI. Estos grupos se llegan a caracterizar por su vestimenta, por sus hábitos e incluso por sus símbolos. Un ejemplo de estas tribus urbanas son los raperos, los punks, los skaters, los emos, que como podemos observar tienen ciertos distintivos, modos de vestir, modos de peinarse, que los hacen particulares dentro de la sociedad. Y aunque estos grupos siguen existiendo, ha aumentado su diversidad, ya que cada vez se están generando mayores tribus urbanas con diferentes elementos característicos de cada uno. Y estos son ejemplos de cómo el individuo siempre busca pertenecer a un grupo, y esto a su vez define su identidad personal. Si hablamos de la influencia que tienen los grupos en la construcción de la identidad personal, también tenemos que hablar de la influencia de los medios de comunicación. Medios que nos ponen a personajes mediáticos como ejemplos a seguir, cuyas cualidades no son tan trascendental, pero muchas personas confunden y creen que deben igualar las características, las costumbres de estas personas, que lamentablemente lo único que aprecian son la belleza, la fama, la riqueza o incluso el poder. Podríamos llamarlos como ídolos mediáticos. Y cuando algunas personas las sobreexaltan, idealizan los defectos que tienen estas personas. Y por lo tanto los excesos que tengan estos ídolos mediáticos son asumidos por adolescentes e incluso por adultos como rasgos de una gran personalidad y que uno tiene que buscar imitar, cosa que es totalmente errado. Así que cuidado con estos ídolos. Finalmente, el psicólogo Charles Wiener sostiene que las personas nos caracterizamos por la tendencia a atribuir las causas de lo que nos sucede a dos tipos de factores. Los factores internos, que tienen que ver mucho con lo que es el esfuerzo propio que le pone cada persona a aquello que realiza, y los factores externos, que se pueden interpretar como una especie de suerte. Por otro lado, cuando se habla de la atribución de control, vamos a hablar de dos tipos: del control externo y del interno. El primero
tiene que ver con que la persona no puede influenciar en lo que le sucede. O sea que no se esfuerzan por cambiar su realidad. Se podría decir que son personas conformistas. Y por otro lado, aquellas personas que tienen la atribución del control interno, ellas sí pueden manejar sus éxitos o sus fracasos, porque ellos asumen el control de su vida y que está en ellos cambiar su realidad, su entorno. Por lo tanto, tienen una perspectiva más activa de la vida. Y espero que tú sigas este último ejemplo. Hablemos ahora sobre el segundo tema, la persona adulta. A ver, una persona se podría decir que ha llegado a la adultez cuando sus actos están basados en 3 aspectos. El primero, la autonomía, que es la capacidad de pensar, decidir y actuar por uno mismo. El aspecto de la libertad, que es la capacidad para decidir qué es lo que uno quiere para su vida. Y la responsabilidad, que es asumir las consecuencias de los propios actos que uno realiza. Pero sumado a ello, también para poder llegar a la adultez es necesario tener metas definidas, que sean claras, concisas, y que para alcanzarlas es necesario haber identificado las fortalezas y las debilidades, las limitaciones que uno posea. Y una herramienta que va a lograr que alcancemos nuestras metas es justamente la educación, ya que a través de la educación vamos a poder desarrollar los talentos y las habilidades que cada uno de nosotros poseemos. Por ello es que no solamente la educación es buena para lograr un puesto laboral, sino que ayuda al desarrollo humano de cada individuo. Así que pónganse a estudiar. Sin embargo, van a aparecer ciertas presiones que nos van a precipitar en algunos casos a tomar ciertas decisiones, ciertos actos que quizás en primera instancia no vamos a querer, no vamos a estar de acuerdo, pero al querer ser aceptados vamos a terminar por ser complacientes y dejarnos llevar. Pero no te preocupes, yo tengo la receta para poder poner un alto a estas presiones de grupo. Para ello tú tienes que seguir ciertas estrategias. Por ejemplo, hay que aprender a manifestar lo que uno siente, nuestra negativa, de una manera clara, directa, concisa, para que se entienda que no queremos realizar tal acto. También reconocer de que nosotros tenemos derecho de luchar por lo que uno cree, por lo que uno quiere. Otro, aceptar que todos tenemos derecho a ser jueces de nuestras propias acciones, pensamientos y emociones, que nosotros somos responsables de todo lo que hacemos y de lo que no hacemos. Y finalmente, sobre todo y muy importante, es aprender a decir no. Y que si bien no le gustaría a todo el mundo lo que estoy diciendo, pues sí lo tienen que respetar. Y tú puedes observar justamente la imagen en la cual a un sujeto le están invitando un trago y tú ves cómo se está negando, y dicha negativa es vista por sus amigos como un tipo tonto que no se integra a las demás actividades que realiza el grupo. Pero luego este muchachito le va a decir de forma clara, sincera y directa lo que piensa y por qué no está aceptando beber.
Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Aprender a argumentar sus respuestas, ser claro, directo y sobre todo no dejar que nadie los influya, sino que tomen sus decisiones de manera individual y buscando siempre el bienestar de ustedes mismos. Ahora tenemos que hablar sobre la construcción del pensamiento crítico, que es algo sumamente importante para no dejarnos engañar por creencias, por chismes o por ideas erradas. El pensamiento crítico es la capacidad de razonar correctamente por uno mismo, de manera que podamos encontrar respuestas y soluciones a los problemas que se nos están presentando. El pensamiento crítico se basa en lo siguiente. Primero, en la evidencia. Esta tiene que ser percibida por los sentidos, que se puede experimentar y que se puede verificar. Segundo, tiene que haber un pensamiento lógico. Es decir, que debe de haber coherencia para que posteriormente podamos analizar, argumentar, justificar e incluso probar los razonamientos, basándonos en datos probados o en hechos. Y por último, el pensamiento crítico tiene que basarse en el escepticismo. ¿A qué me refiero? A que siempre todo tipo de creencias tienen que ser cuestionadas constantemente. Aun cuando ya se haya llegado a una conclusión lógica y racional, nunca debe de darse por hecho tal acontecimiento o creencia. Siempre tiene que estar en constante revisión, ya que podría surgir nueva evidencia que podría mejorar las conclusiones que ya se habían elaborado anteriormente. Así, si en base a estas tres cualidades que yo te he dicho, tú desarrollas un pensamiento crítico, te va a ayudar a encontrar respuestas y soluciones confiables a los problemas que se te van a presentar en tu vida. Y finalmente vamos a hablar sobre la personalidad resistente. Es el desarrollo de habilidades que van a permitir enfrentar obstáculos en base a estrategias que nos van a ayudar a enfrentar los eventos críticos. Enfrentarlos con estoicismo y no huir o deprimirnos de estas situaciones. Entonces vamos a ver cuáles son las características de las personas que tienen una personalidad resistente. El primer rasgo de una personalidad resistente es el compromiso. O sea que son personas que van a actuar por el bienestar propio y el de los demás. No se dejan llevar por los críticos, no asumen doble moral y por ello es que se mantienen leales a sí mismos. Otro rasgo es el control. O sea, son personas que van a actuar por convicción y no por casualidad o cosas del azar. Toman el control de la situación y asumen las responsabilidades si es que las hay y se dejan guiar por los valores. Y finalmente, el cambio. Es decir, que son personas que asumen lo nuevo como una oportunidad de crecimiento para mejorar y no tanto como un peligro o que podrían salir de su status quo, de su hogar, de lo que a ellos les gusta, sino que asumen nuevos retos. Y esto obviamente demuestra una actitud optimista y el deseo de seguir conociendo cada vez un poco más. Cabe recalcar que estas personas son difíciles que se dejen abatir por la depresión o el desánimo. Y esto claro que va a beneficiar la calidad de vida del sujeto.
Con todo esto espero que tú sigas estas recomendaciones, seas partícipe en estos rasgos y poco a poco vayas tú también asumiendo el compromiso de poner en práctica estas estrategias que estoy seguro van a ayudarte mucho en tu día a día y para tu futuro. Y hasta aquí es la clase del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Me alegra mucho que hayas aprendido algo nuevo hoy. Pero como yo sé que te encantan las tareas, te daré gusto. Tu tarea es la siguiente. Gracias por tu atención. Hasta luego. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah!